La primera vez que soñó con el pasillo, no le dio importancia. Era largo, muy largo. Las paredes de un gris lavado, como si alguna vez hubieran sido blancas y se hubieran cansado de serlo. El suelo, de baldosas gastadas, reflejaba apenas la luz de unas lámparas suspendidas cada pocos metros. Luz amarilla, opaca, vibrante por momentos, como si la electricidad llegara desde muy lejos, viajando a través de siglos de cableado olvidado. Caminaba descalzo. Sentía bajo las plantas de los pies el frío seco del suelo, una textura apenas rugosa, como piedra sin terminar de pulir. No sabía si avanzaba o si el pasillo mismo lo arrastraba hacia adelante, muy despacio, como un río detenido en el tiempo. No había puertas, no había ventanas, solo una línea interminable hacia el horizonte, y al fondo, apenas perceptible, una figura. No se movía, no parecía esperar, no parecía hacer nada. Simplemente estaba. Despertó con la sensación de haber olvidado algo, como cuando uno trata de recordar el rostro de alguien que solo ha visto en sueños, sabiendo que era importante, pero sin poder fijarlo en la mente. El cuarto donde despertó era pequeño, casi austero. Las paredes grises, el armario abierto dejando ver la ropa colgada de forma meticulosa, como si alguien más la hubiera ordenado para él. La ventana estaba entreabierta. El aire de la mañana era denso, demasiado frío para la estación. Olía a algo que no supo identificar. Una mezcla de hierba húmeda, polvo viejo y algo metálico, como si la noche hubiera arrastrado consigo pedazos de otro lugar. Se levantó. El suelo crujió bajo sus pasos. Ese sonido lo estremeció. Porque no era el mismo crujido de siempre. Era más agudo, más profundo, como si no caminara sobre la madera de su apartamento, sino sobre otra cosa, algo más antiguo. La segunda noche, el sueño volvió. El mismo pasillo, la misma luz temblorosa. Pero esta vez, el aire era más denso, casi viscoso. Cada paso era como caminar a través de un líquido invisible que ofrecía resistencia. Y al fondo, la figura había avanzado. No mucho. Quizá apenas un par de metros, pero estaba más cerca. Su silueta seguía siendo ambigua, alta, delgada, vestida de oscuro, sin rostro distinguible. No dijo nada. No hizo gesto alguno. Simplemente estaba. Como si esperara a que el protagonista se acercara lo suficiente para recordar algo que no quería recordar. Despertó jadeando. La habitación seguía igual, pero había pequeños cambios. El armario entreabierto en un ángulo distinto. La ventana, cerrada cuando recordaba haberla dejado abierta. Y algo más. Sobre la cómoda, donde antes no había nada, ahora había un pequeño objeto. Una llave oxidada, fría al tacto, pesada, aunque su tamaño era minúsculo, sin etiqueta, sin cerradura a la vista. La sostuvo largo rato entre los dedos, sintiendo la humedad atrapada en el metal. No sabía de dónde había salido. No sabía a qué pertenecía. Pero de alguna manera sabía que no debía tirarla. Sabía que esa llave era suya, aunque no pudiera explicar por qué. A partir de esa noche, el pasillo comenzó a filtrarse en su vida. Primero, pequeñas cosas. Un reflejo torcido en el espejo del baño, donde por un instante el fondo no era el de su apartamento, sino una pared larga y descolorida. El sonido de pasos al fondo de los pasillos del edificio.
cuando sabía que vivía solo en ese piso. Luces que parpadeaban, no en su casa, sino en la calle, justo cuando pasaba bajo un farol, como si la luz misma recordara dónde había estado en sueños. El día que vio el primer fragmento del pasillo en el mundo real, supo que ya no era coincidencia. Fue en el metro. Vagón vacío, el traqueteo monótono del tren bajo la ciudad, y al mirar por la ventana del vagón, no vio el túnel, no vio las estaciones pasando, vio el mismo pasillo, sin puertas, sin ventanas, con la misma luz enferma, y al fondo, la figura inmóvil, más cercana. Se levantó abruptamente. El vagón tembló bajo sus pies, pero no se detuvo. La figura seguía mirándolo, o al menos eso sentía. Aunque no tuviera rostro visible, sentía el peso de su mirada en el pecho, como una mano que nunca soltaba. Cuando el tren se detuvo y salió al andén, el aire era distinto, más espeso, más silencioso. Los anuncios en las pantallas no se actualizaban. Los relojes marcaban horas que no coincidían. La ciudad no había cambiado. Él sí. Porque sabía que el pasillo ya no era solo un sueño. Era un lugar que de alguna manera había empezado a existir en su mundo y que no pensaba dejarlo escapar tan fácilmente. Al principio fueron los rincones, los lugares donde rara vez miraba, el hueco entre el sofá y la pared, el espacio detrás de la puerta del armario, los recovecos oscuros que siempre quedaban fuera del alcance de la luz. En esos lugares, cuando se atrevía a mirar demasiado tiempo, algo se distorsionaba. Las líneas rectas se curvaban suavemente. La textura de la pintura cambiaba, como si debajo hubiera algo más antiguo, más cansado. Era sutil, tan sutil que durante días pensó que era su imaginación. El cansancio, la falta de sueño. Pero entonces, una mañana, al despertar vio la primera grieta. Era delgada, casi invisible. Cruzaba el techo de su dormitorio de lado a lado, como una cicatriz mal curada. La miró largamente, sin atreverse a tocarla. Había algo en esa grieta que no pertenecía al mundo habitual. Algo en su forma, una curva extraña, un pulso casi imperceptible en sus bordes, como si respirara muy, muy despacio. No era solo una grieta, era una fisura, una puerta diminuta, un adelanto de lo que se avecinaba. Cada día la grieta crecía, no de forma dramática, no de golpe, sino en silencio. Cada vez que parpadeaba, parecía extenderse 1 milímetro más. Un día apareció una segunda grieta en el suelo, corriendo bajo el alféizar de la ventana, y luego otra, detrás del espejo del baño, dividiendo su reflejo en 2 mitades imperfectas. La casa ya no era la misma. Los muebles parecían desplazados por unos centímetros cada noche. La nevera vibraba de un modo nuevo, como si su motor trabajara para alimentar algo que no debería existir. Incluso los ruidos de la calle parecían apagados, como si escuchara el mundo exterior a través de un grueso velo de algodón. Y en el silencio de la madrugada, entre las respiraciones pausadas de la casa adormecida, podía escuchar algo más, el eco de pasos. No los suyos, no los de un vecino, pasos secos, lentos, recorriendo un pasillo que ya no estaba en su casa, pero que pronto estaría.
Una noche mientras cenaba solo, sucedió. El cuchillo resbaló de su mano y cayó al suelo. Y al agacharse para recogerlo, lo vio. Un fragmento del pasillo. Allí, justo donde debería estar la cocina, había un trozo de suelo de baldosas gastadas, idénticas a las del sueño. La luz era distinta, más amarilla, más enferma. Se incorporó de un salto, parpadeó. La cocina estaba normal, o eso parecía, pero ya no podía confiar del todo en sus sentidos, porque había algo que no cambió. El olor, el mismo olor húmedo, metálico, que había sentido en sus sueños, ahora impregnando cada fibra del aire de su casa. No importaba que las paredes parecieran las mismas. La casa ya no era la misma. Y en el fondo lo sabía. No era su casa la que cambiaba. Era su mundo el que empezaba a ser reescrito. Esa noche soñó de nuevo. Pero esta vez no estaba caminando. Estaba quieto al inicio del pasillo. La figura al fondo ya no era una sombra inmóvil. Ahora caminaba hacia él, despacio, inexorable. Cada paso resonaba en las baldosas gastadas. Un golpe sordo, casi ritual. Un latido que se sincronizaba con el suyo propio. Podía ver más detalles ahora. La figura vestía ropa negra, sin adornos. Sus manos colgaban inertes a los lados. Y donde debería estar un rostro, solo había una superficie lisa, de piel pálida, sin rasgos. Un borrón humano. Un espejo torcido. Despertó con la certeza absoluta de que no podía seguir huyendo. Que tarde o temprano, el pasillo dejaría de ser un fragmento. Que la figura llegaría. Y que cuando eso sucediera, no habría lugar en el mundo real al que pudiera escapar. Porque no se trataba de un sueño que invadía su vida. Era su vida la que, poco a poco, empezaba a ser absorbida por el sueño. El sonido de las grietas creciendo se había vuelto constante. Al principio era un susurro, como el crujido de una casa que respira en la noche. Ahora era un latido, un pulso seco, una señal de que la estructura misma de su hogar, y quizá de su mente, estaba fracturándose. No podía quedarse inmóvil. Tenía que actuar, aunque no supiera cómo. Pasó los días sellando las grietas con todo lo que encontró. Masilla, cinta adhesiva, pintura espesa que se agrietaba apenas secaba. Cada noche revisaba las paredes, los suelos, los techos. Cada mañana encontraba nuevas fisuras, más anchas, más profundas, y en el fondo de cada una, si se atrevía a mirar demasiado, podía ver la oscuridad líquida del pasillo. No era negro absoluto, era algo peor. Era un gris inmóvil, denso, un lugar donde la luz no entraba, pero tampoco era necesario que saliera. Un espacio que no estaba vacío, solo estaba esperando. Empezó a notar cambios en el mobiliario. La alfombra del salón, un día, había sido sustituida sin su intervención. Era ahora una vieja moqueta, sucia en los bordes, igual a la que cubría el pasillo en sus sueños. Las puertas de su casa crujían al cerrarse, no con el sonido familiar de la madera hinchada, sino con un gemido bajo, largo, como si se abrieran hacia algo demasiado grande para contenerse. Y los relojes se detuvieron. No todos al mismo tiempo, no de forma dramática, uno tras otro. Primero el reloj de la cocina, luego el de su muñeca, luego el de su móvil, hasta que el tiempo en su casa quedó suspendido en un mismo segundo. 3:17 AM.
Una hora sin avance. Un punto de no retorno. Decidió salir. Huir. Dejar la casa. Respirar aire real. Moverse bajo un cielo verdadero. Se calzó con torpeza. Cogió el abrigo más grueso que encontró y salió al pasillo del edificio. Pero afuera no había pasillo. No había escaleras. No había ascensor. Solo un corredor infinito, cubierto de baldosas gastadas, iluminado por lámparas amarillas que temblaban con un viento que no sentía. El pasillo. Su pasillo. Extendido más allá de su casa, más allá de su edificio, más allá de lo que podía comprender. Intentó volver atrás, pero la puerta de su apartamento había desaparecido. Solo había más pasillo, más grietas, más silencio, y al fondo, la figura. Más cerca que nunca. Corrió. O trató de correr. Cada paso era como moverse a través de arena gruesa. La gravedad del sueño era distinta. Pesaba más. Consumía más. El aire era denso como niebla vieja. Cada respiración dolía. La figura no se apresuraba. No necesitaba hacerlo. Cada vez que parpadeaba, estaba más cerca. A una distancia que podía medir en metros, luego en pasos, luego en alientos. Llegó a una bifurcación. Por primera vez en todo ese tiempo, el pasillo se dividía. Un corredor a la derecha, uno a la izquierda. Ambos iguales, ambos infinitos. No había señales, no había lógica, solo elección. Una elección que sabía que importaba, aunque no entendiera por qué. Miró a la figura. Ella seguía avanzando sin apresurarse, sin rostro, sin voz, solo presencia. Una presencia que reclamaba, que recordaba, que exigía. Cerró los ojos, escuchó su propio corazón, un latido pesado, cansado, como si cada golpe fuera un paso más hacia el final. No había salida, no había truco, solo la aceptación de que el mundo había cambiado, que el sueño ya no era un estado, era su nueva geografía. Abrió los ojos y eligió, sin saber qué corredor había tomado, solo sabiendo que, de una forma u otra, estaba entrando más profundamente en su propio olvido, y que, donde terminara ese pasillo, lo estaría esperando aquello que había creado con su propia necesidad de escapar. No supo cuánto tiempo había caminado. Los pasillos ya no eran idénticos. Algunos se curvaban sutilmente, otros ascendían o descendían sin escaleras visibles. Algunos se estrechaban tanto que debía girar de lado para avanzar. Otros eran tan amplios que su eco no regresaba. Había perdido la noción del tiempo. Aunque todos los relojes se habían detenido, su cuerpo seguía midiendo el cansancio. Los pies doloridos, la garganta seca, los pensamientos cada vez más lentos, como si cada paso drenara una parte de su voluntad. Pero algo en su interior se negaba a detenerse. Llegó a una puerta, la primera en todo el recorrido. No era grande, ni antigua, ni amenazante. Era una puerta como cualquier otra, de madera clara, sin cerradura, con una sola palabra grabada en el centro. Aquí. La abrió. Dentro no había pasillo. Había una habitación, pequeña, silenciosa, familiar. Las paredes eran de un blanco viejo, con manchas de humedad que parecían mapas.
En el centro una cama de hospital, vacía. A un lado, una silla metálica. Y sobre la silla, un cuaderno rojo. Se acercó. Lo tomó con manos temblorosas. La cubierta estaba ajada. Había marcas de uñas, de humedad, de tiempo mal pasado. Lo abrió. Dentro, cada página estaba escrita con su letra. Pero no recordaba haber escrito nada de eso. Frases incompletas, dibujos de pasillos, sombras, puertas, figuras sin rostro y palabras. Siempre las mismas palabras repetidas, una y otra vez. No abras esa puerta. No la veas. No dejes que entre. No recuerdes. No recuerdes. No recuerdes. Cerró el cuaderno. Miró la cama. Por un segundo, la figura estaba sentada allí. No la había visto entrar. No la oyó moverse. Solo estaba ahí, presente, definitiva. No se movía, no hablaba, pero por primera vez no parecía hostil, parecía triste, como si llevara demasiado tiempo esperando. Él dio un paso hacia ella. La figura no se apartó, siguió ahí, la cabeza baja, las manos sobre las rodillas, los hombros caídos, y entonces lo entendió. No lo estaba persiguiendo, lo estaba esperando. No era un castigo, no era un enemigo, era la parte de él que había abandonado cuando eligió olvidar. El momento exacto en que dejó de construir. Recordó. No todo, pero sí lo esencial. La habitación de hospital, el olor a alcohol y desinfectante, una voz temblorosa diciéndole que no hubo nada que hacer. El pasillo por el que salió ese día, sin mirar atrás, prometiéndose no volver jamás. Si lo entierro, no me destruirá. Si lo olvido, no me dolerá. Y lo olvidó. Y durante años vivió como si nada hubiera pasado. Pero la mente no destruye lo que duele, solo lo esconde. Y el sueño era la memoria llamando a gritos desde el sótano donde él la dejó encerrada. Se sentó en la silla metálica, frente a la figura, y por primera vez habló. No en voz alta, no con palabras, solo con presencia, con la aceptación de que había llegado hasta allí para recordar lo que le hizo humano. La figura levantó lentamente la cabeza, y al hacerlo, su rostro empezó a formarse. Poco a poco, y no era el de un extraño, era el suyo, no el de ahora, no el de antes, sino el rostro exacto que tenía el día que decidió no volver a sentir. El cuaderno seguía en sus manos. No pesaba más que antes, pero sentía que lo anclaba al suelo. Cada línea escrita con su letra se hundía como una aguja dentro del pecho. No por lo que decía, sino por lo que no decía. El cuaderno no era un diario, era un testamento, una rendición silenciosa, una forma de gritar sin romperse por fuera. Cada página era una herida, pero no sangraban, solo ardían, con la quemadura vieja de aquello que nunca se dijo. Volvió a abrirlo, esta vez en las últimas páginas. Había una sola línea, escrita con letra temblorosa. Cuando vuelva a verte, no me odies. Y abajo, tachado con violencia, como si hubiese cambiado de opinión a último momento. No me olvides.
La figura frente a él seguía en silencio. Pero había cambiado. Ahora no estaba solo presente, estaba atenta, como si esperara su permiso para recordar también. Volvió a mirar el cuaderno. Cerró los ojos y dejó que llegara el recuerdo, no uno abstracto, no una sensación, sino el momento exacto. La sala blanca, el zumbido de las luces del hospital, el sonido intermitente del monitor cardíaco, ese bip, bip, bip que marcaba el tiempo que quedaba. La silla metálica, el frío del suelo en los tobillos, el peso del abrigo en sus piernas, y ella, la figura en la cama, tan pequeña, tan inmóvil. Sus manos frías como piedra, sus ojos cerrados, el cuerpo cubierto por una sábana que parecía demasiado pesada para alguien tan frágil. Había entrado en esa habitación la mañana siguiente, cuando ya no quedaba nada que decir. Nadie lo obligó. Solo caminó en silencio por el mismo pasillo. El real, no el soñado. El pasillo que lo había perseguido desde entonces. Y al verla, no lloró, no gritó, solo dijo, «No puedo con esto». Y se fue, sin volver la vista, sin tomar su mano, sin decir adiós. En ese instante, en esa renuncia, algo se fragmentó para siempre, y el pasillo comenzó a crecer, no de forma física, sino como idea, como castigo que él mismo eligió, como espacio donde dejar lo que no se atrevía a procesar. Volvió al presente, a la habitación, a la cama vacía. La figura aún lo miraba, pero ya no era solo él, ya no eran simplemente recuerdos, era ella, no como era antes, no con detalles exactos, sino como la memoria viva de lo que nunca pudo aceptar. Y por primera vez, dentro del sueño, ella habló. No con voz, con palabras escritas en el aire, lentas, brillantes, que solo él podía leer. Nunca te culpé. Solo quise que volvieras. Aunque fuera para decir nada. Sintió algo dentro de él romperse, pero no con violencia, no como un derrumbe, sino como una compuerta que por fin cedía tras años de soportar la presión. Y las lágrimas llegaron, lentas, sordas, no por tristeza, sino por permiso. Por fin se permitía sentir. Se levantó de la silla. Dio un paso hacia la figura. Ella también se levantó. No eran enemigos. No eran dos mitades, eran uno solo. Un ser dividido por el miedo y vuelto a reunir por el tiempo y el sueño. Se abrazaron, no se disolvieron, no desaparecieron. Simplemente fueron una sola cosa que volvía a estar completa. El pasillo ya no se extendía hacia la nada. Ahora había una puerta al fondo, una salida, no una fuga, sino una continuación. Y al cruzarla, sabía que no regresaría igual, porque la vida real ya no era solo lo que veía al despertar. La vida real era también lo que había sido capaz de recordar. Despertó en su cama. La luz de la mañana era blanca, limpia, sin matices. No había grietas en el techo. No había ruidos extraños. El reloj marcaba las 7:08, un número cualquiera, un día cualquiera. O eso parecía. Se sentó al borde de la cama. Los pies descalzos tocaron el suelo.
Sintió el frío habitual de las baldosas, pero esta vez no tembló. La casa estaba en silencio. No ese silencio espeso de las semanas anteriores, no el silencio del pasillo, sino el silencio real, ese que se escucha solo cuando uno está verdaderamente solo y en paz con ello. Se levantó, caminó hacia el salón. Todo estaba en su sitio, nada fuera de lugar, ninguna figura al fondo, ninguna puerta nueva, ninguna lámpara que vibrara. Pero al pasar frente al espejo del pasillo, se detuvo, por reflejo, por costumbre, y allí en el cristal vio su imagen, igual que siempre, pero con algo más. Ella, no como sombra, no como espectro, solo como presencia tranquila, parada a su lado, levantando apenas una mano. No para saludar, ni para llamar, solo para recordarle. «Sigo aquí, pero ya no necesito gritar». Cerró los ojos, respiró profundo y siguió caminando. Cada paso era más liviano, no porque el peso hubiera desaparecido, sino porque ahora sabía cómo cargarlo. Y eso, pensó, era recordar. No se despidió del pasillo, ni de ella, ni de lo que fue, porque no había despedida posible, solo memoria. Y la memoria, cuando es real, no necesita volver, solo quedarse en silencio en algún rincón del alma que ya no teme a la oscuridad. Si te ha gustado la historia, no te olvides de dejarnos tu like y seguirnos para más contenido.